A veces, lo que uno busca para crear vida termina llamando a algo que solo quiere quitarla. Lo que estás a punto de escuchar es real, al menos para quienes lo vivieron. Si crees en los milagros, esta historia podría cambiarte para siempre. Bienvenidos a Diario del Infierno. Nunca imaginé que la desesperación pudiera llevarme a un lugar donde la vida y la muerte se mezclaban como si fueran lo mismo. Pero después de 3 años intentando tener un hijo sin lograr nada, cualquier luz, por más tenue o dudosa que fuera, parecía un camino. Por eso aceptamos ir a ver a una curandera en un pueblo perdido entre los cerros. Una mujer de la que todos hablaban como si tuviera un pie en este mundo y el otro en algo más oscuro. El viaje comenzó con esa mezcla de esperanza y miedo, que uno nunca admite en voz alta. La casa de la curandera estaba alejada del pueblo, en un claro donde el silencio pesaba más que el aire. La estructura se veía vieja, casi derrumbada, pero con una energía rara. Lo primero que sentí al entrar no fue el olor a hierbas como imaginé, sino un aroma diferente. Traté de convencerme que era normal, que era la tierra o el ambiente o mi imaginación. Ella nos recibió sin hablar, solo observando. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si la pupila fuera demasiado pequeña, demasiado rígida. No parecía una anciana, aunque su cuerpo se movía como si estuviera cansado de cargar algo mucho más pesado que los años. La sensación al estar frente a ella no era de tranquilidad, sino como de estar expuestos, como si pudiera ver lo que pensábamos, lo que temíamos y lo que callábamos. Hizo algunos movimientos lentos con las manos, como si apartara algo invisible entre nosotros, y luego indicó que quería tocar mi vientre. Su piel estaba tan fría que sentí un escalofrío recorrerme toda la espalda. Cuando terminó, murmuró palabras que no entendí, pero que me provocaron un malestar profundo. Y aún así, la esperanza pudo más. Habíamos escuchado tantas historias de mujeres que habían ido sin poder concebir y regresaron embarazadas que no queríamos pensar en nada malo. Antes de irnos, ella me entregó un frasco con un líquido espeso y oscuro. La tapa estaba pegajosa, como si algo se hubiera derramado alrededor. Dijo que debía tomarlo durante 7 noches. No me explicó qué era, pero aseguró que abriría los caminos. La verdad no sé a qué se refería, pero en el fondo, una voz interior me repetía que no lo hiciera, pero otra me decía que quizá esta era la última oportunidad de tener un hijo. Y uno, cuando desea algo con tanta fuerza, termina ignorando los avisos que después se convierten en pesadillas. La primera noche que tomé el remedio, sentí un calor extraño en el vientre, como si algo burbujeara por dentro. No era dolor, pero sí una sensación antinatural, como si un ser vivo se acomodara bajo mi piel. Lo intenté ignorar, convencida de que quizás sí funcionaban los tratamientos de esa mujer, pero conforme avanzaban los días, las cosas empezaron a cambiar, y no de una manera normal. En casa, comenzaron a escucharse algunos ruidos suaves, casi imperceptibles, como susurros cuando apagábamos la luz, pasos ligeros en el pasillo cuando no había nadie. Al principio pensé que era mi mente jugando con mi ansiedad, pero mi esposo también comenzó a escucharlos. Nunca me lo dijo directamente, pero lo veía ponerse rígido cada vez que algo golpeaba la pared, como si algo pequeño lo arañara desde dentro. La 4ª noche fue la peor. Me desperté sin ninguna razón, con la sensación de que alguien estaba sentado al borde de la cama. No podía moverme, no podía respirar bien, pero sentí el peso, ligero, como el de un niño. La habitación estaba tan oscura que no distinguía formas, pero en un punto cercano al closet había 2 brillos pequeños, como si fueran unos ojos observándome. Permanecieron ahí un largo rato, parpadeando lentamente, hasta que desaparecieron como si se hubieran hundido en la misma oscuridad. Ese mismo día, mi vientre amaneció duro, inflamado,
como si estuviera embarazada de meses, pero al mediodía regresó a la normalidad. Fue ahí donde el miedo empezó a ganarle a la esperanza. Busqué información sobre la curandera. Encontré testimonios en foros viejos, publicaciones de gente del pueblo que advertían no acercarse a ella. Hablaban de bebés desaparecidos, de madres que habían escuchado llantos dentro de la casa de la mujer, de rituales nocturnos en el monte. Decían que no era una curandera, sino una bruja, y no del tipo folclórico, sino del que hace pactos. Pactos donde la vida era la moneda de intercambio. Entonces recordé el olor raro de su casa, la sensación de ser observada, la frialdad de sus manos, y todo empezaba a encajar de formas que me dejaron pensando. Esa misma tarde escuché un golpe fuerte en la cocina. Cuando fui a ver, el frasco con el remedio estaba en el suelo, roto, como si alguien lo hubiera arrojado contra la pared. La sustancia se extendía como una mancha oscura que no dejaba de gotear. Pero lo peor fue que justo en el centro se veía una pequeña huella, como la de un pie de un niño. No sabíamos qué fue lo que pasó, pero esa noche mi esposo y yo ya no pudimos dormir, porque al apagar las luces escuchábamos un llanto. No era un llanto humano, era un sonido diferente, como el de un bebé que no debería de estar vivo. Venía desde afuera, directo desde el monte. Mi esposo y yo no sabíamos qué hacer, así que solo tomamos las llaves y salimos sin recoger nada. Apenas avanzamos unos metros cuando sentí que la tierra se movió bajo nuestros pies. Y mientras caminábamos hacia la camioneta, sentí un jalón en el vientre, como un tirón, como si algo dentro de mí intentara aferrarse para no ser separado. Me doblé del dolor y en ese instante escuché un sonido que jamás voy a olvidar. Era una especie de gruñido mezclado como con un gemido infantil, justo detrás de nosotros. Mi esposo volteó primero. Yo solo escuché cómo su respiración se cortaba, como si hubiera visto algo imposible, y yo preferí no voltear. El miedo era tan grande que cualquier imagen podría haberme marcado para siempre. Lo único que hice fue seguir avanzando, casi arrastrándome hasta entrar al vehículo. Cuando arrancamos, las luces delanteras iluminaron el camino, y por un segundo, justo antes de acelerar, vi una figura al borde del monte. No sé cómo describirla, pero no era humana. Su piel parecía hecha de sombras y huesos. Sus ojos brillaban como los que había visto aquella noche. Extendía los brazos hacia mí, casi con desesperación, como si fuera suya, como si yo le perteneciera. Así que solo aceleramos sin mirar atrás. El camino parecía interminable. A lo largo de todo el camino estuvimos escuchando golpes, como si algo intentara trepar. Pero al llegar a la carretera principal, todo se detuvo de golpe. El silencio fue tan abrupto que por unos segundos no supimos si era alivio o el inicio de algo peor. De regreso a la ciudad, las cosas se calmaron un poco, pero no del todo. Al día siguiente de todo esto que pasó, mi vientre amaneció completamente normal, sin dolor, sin inflamación, sin rastro de lo que había sentido, como si nada hubiera pasado. Y aunque aún no puedo explicarlo, esa noche tuve la sensación de que alguien nos observaba desde afuera de la ventana. La misma presencia fría, solo esperando. Investigamos más y la historia del pueblo era todavía más perturbadora. Decían que aquella mujer no ayudaba a concebir vida, sino a recolectarla, que buscaba mujeres desesperadas para marcar sus cuerpos, para abrir un canal por donde sus hijos pudieran volver. Era una práctica antigua, una mezcla de superstición y ritos prohibidos, transmitida en susurros entre generaciones. Muchos aseguraban que nada de eso era real, que eran historias del pueblo,
exageraciones para espantar turistas o justificar tragedias antiguas. Otros decían que los bebés nunca desaparecieron, que solo eran rumores. La línea entre la verdad y la leyenda siempre ha sido delgada, a veces demasiado delgada. Pero yo sé lo que sentí y sé lo que vi. Después de esa experiencia, no pude quedar embarazada. Y la verdad es que la esperanza ya murió. He intentado tantas cosas, pero sé, después de todo esto, que no volvería a buscar a ninguna curandera o bruja para lograr eso que tanto deseaba con el alma. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ame el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas, y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.